Saludos cubanos, los de acá adentro y los de allá afuera. Como ven, he cambiado mi indumentaria. Hoy tengo un traje puesto, porque se dice que el traje significa respeto, integridad, dignidad y todos esos mandatarios que administran la justicia internacional, que representan a los estados, usan traje. Es como un símbolo de aquel hombre íntegro que dice la verdad. No creo que un traje represente el alma y el corazón de un hombre. Con traje o sin traje sigo siendo el mismo. Pero hoy estaba utilizando uno de los símbolos patrios y no quiero que el gobierno me acuse después de ultrajar los símbolos patrios. Y aquí estamos con la catarsis de hoy, diciendo lo que pensamos, lo que queremos, lo que buscamos, la fraternidad entre todos los cubanos. Diciendo también lo que muchos no quieren escuchar, otros no les interesa escuchar y otros sienten hasta temor escucharlo. Y hoy, precisamente hoy, sentirán más temor, porque hoy cubanos de adentro y de abajo lanzan la convocatoria para el 10 de diciembre. Una marcha en el malecón de La Habana. No a festejar el uso de nuestros derechos humanos, porque en cuanto a derechos humanos no tenemos nada que festejar, porque todos han sido vulnerados, violados y no se nos ha dado la oportunidad de ejercerlo. Esta convocatoria con traje puesto, desde luego, no sé cómo me queda, pero esto es para que luzca todo más serio, más respetuoso. Y aquí estamos, invitando a todos los cubanos que sienten la necesidad de justicia, de libertad, sin violencia, de confraternidad, de hacer de nuestro país un país democrático y de derecho. Estamos para invitarlos a todos a una marcha o manifestación pacífica el día 10 de diciembre en el malecón de La Habana. Recomendaciones para esta marcha: no ofensas personales, no llevar nada que se pueda utilizar como arma, solo botellas de agua y plástica, y bueno, el que tenga una merienda que llevar, que la lleve, sin escándalos, o sea, no es una conga, sencillamente en silencio, reclamando nuestros derechos. El que desee puede llevar un cartel que no diga ofensas, solo paz, derechos, fraternidad, amabilidad, amor, para todos, inclusive para esos que gobiernan y han estado destruyendo nuestro pueblo, nuestra nación, arruinándola no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Cuáles son nuestros reclamos? Los derechos humanos, la libertad de los presos políticos o por política, política que la han ejercido pacíficamente, sin utilizar ningún arma de fuego, ni arma blanca, ni nada que se pueda utilizar para agredir o herir a otra persona, ni una piedra, ni un palo. Los que salieron con palos, piedras y pistolas fueron los comprometidos con el gobierno. El 98% miembros del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué reclamos hacemos en esta marcha? Además de la libertad de esos presos políticos o por política, reclamamos todos los artículos de derechos humanos deben de tener ese límite, que para alcanzarlo no tenemos que utilizar la violencia
ni la fuerza de las armas. Y vamos a comenzar por el artículo número 1 de la Carta Universal de la Declaración de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entendemos que el comportamiento del gobierno no ha sembrado esa base de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Ahí está la represión que se comete contra los pensadores diferentes o los opositores al gobierno. Dice el artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o nacimiento o cualquier otra condición. Ese es el artículo número 2. Todos tenemos derecho a estos derechos independiente de cómo pensemos. La represión, la recriminación, el encarcelamiento de pensadores diferentes es una violación del artículo número 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo número 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todos los individuos. Los derechos son inalienables, intransferibles. No los concede un Estado, ni tampoco tiene el derecho de controlarlos o limitarlos. Artículo número 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. La servidumbre se ha aplicado en Cuba todo el tiempo. Si no le sirves a los intereses del Estado o del poder, de la dictadura, del régimen, eres discriminado social, política y económicamente. Artículo número 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todo el tiempo, el régimen dictatorial ha estado aplicando tratos crueles, inhumanos y degradantes a todo el que piense diferente a la ideología gubernamental. Es más, que a todo el que intente disfrutar de estos derechos también es sometido a ese tipo de tratos. Quien les habla ha sido sometido a ese tipo de trato. Artículo número 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Cientos de cubanos no le es reconocida su personalidad jurídica. Quien les habla no le fue reconocida su personalidad jurídica en el reclamo a las propiedades obtenidas legalmente que me quitó por la fuerza el régimen castrocomunista. Se me quitaron las propiedades y no se me dio derecho ni a juicio ni a reclamo. Artículo número 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Los pensadores diferentes a la ideología gubernamental no pueden ejercer este derecho. Además de una gran parte del pueblo privada de este derecho. Somos todos discriminados. Artículo número 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Indiscutiblemente, ningún pensador diferente puede ejercer este derecho. No es que le sea violado, sino ejercer este derecho. Todo el sistema judicial responde a los intereses del poder. Es un sistema judicial sometido al poder político. Artículo número 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. A mí personalmente se me han hecho más de 20 detenciones arbitrarias sin violar ningún artículo del Código Penal de Cuba, ni cometer alguna acción que se considere delito punible. Solamente ejercer mis derechos a la libertad y estos 30 artículos que están plasmados en esta declaración. Artículo
10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Indiscutiblemente, los tribunales dentro de Cuba no son imparciales, están parcializados a la política de gobierno y eso ha quedado demostrado en todos estos 65 años de dictaduras. Artículo número 10. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. No solo para los pensadores diferentes a la ideología gubernamental no se permite este ejercicio. Han existido cientos de casos de personas que antes de probarse el delito y llevarla a un proceso judicial han sido apresadas, encarceladas y aún en estos momentos existen muchos que llevan meses en una prisión sin habérsele demostrado o habérsele realizado un proceso judicial legal. Dice el segundo inciso de este artículo: nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional e internacional. Artículo número 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ¿Qué ley? La ley que utilice el Estado precisamente para someter y cometer barbaridades. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Indiscutiblemente, hay decenas de regulados en este país que no pueden salir y otros que no pueden entrar siendo cubanos y teniendo el derecho. A mí se me negó el pasaporte, se me mantuvo como regulado hasta el 2019, finales del 2019, sencillamente por ejercer estos derechos plasmados en esta declaración. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Sí, en este caso se ha permitido el ejercicio de estos derechos y es que ellos lo han aplicado en el destierro a muchas personas. Sí se permite el asilo político, o sea, la salida definitiva de Cuba con el compromiso de no entrar más al país. Es de esta forma que el gobierno ha aplicado ese artículo porque siempre le ha convenido expulsar de la nación a todos los pensadores diferentes que le pueda obstaculizar en un momento determinado el ejercicio del poder. Artículo número 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Sí, se ha permitido el ejercicio de este artículo. Inciso 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Yo entiendo que a un cubano que sale al exterior y no se le permite regresar a la isla y no se le permite el reclamo como cubano, se ha privado de su nacionalidad. Quizás no representativamente, pero sí en el ejercicio de este artículo. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutan de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Hay libertad para ejercer este derecho, o sea,
poder elegir la persona adecuada para su casamiento y se aplica la división de bienes. Parcialmente se ha permitido el ejercicio de estos derechos, aunque la política que ha aplicado el régimen, un militante del Partido Comunista, no se podía casar con una persona que tuviese familia en el extranjero o en los Estados Unidos y relación contra esta familia. Ya ahí se había restringido este artículo, por lo menos para ese militante del partido. Y también existieron muchas discriminaciones en matrimonios que se relacionaban con su familia que estaba en los Estados Unidos. Artículo número 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Yo personalmente he sido privado arbitrariamente de mi propiedad, de mi moto, de mi laptop, de mi cámara, de mis memorias, de mis discos, todos obtenidos de forma legal, no ilícita. Pero como yo, existen cientos de cubanos que le han quitado sus propiedades y no vinculadas a delitos comunes, porque pienso que vinculadas a delitos comunes tiene el derecho el gobierno de privarlo de sus propiedades porque han sido obtenidas de forma ilegal. En mi caso y el de un grupo de pensadores diferentes ha sido una privación arbitraria, un robo con y por la fuerza, como los que comenzó a hacer Fidel Castro a la entrada al poder en 1959. Expropiaciones, robos con y por la fuerza. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y los servicios. De sobra se sabe que en todo este proceso de 65 años, las religiones, principalmente los cristianos, han sido discriminados, excluidos socialmente y como consecuencia, exclusión económica, además de ser perseguidos. Pero es que en estos momentos también existe esa violación de este derecho. En Cuba existe tolerancia religiosa, no libertad religiosa. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Para no comentar mucho sobre este artículo, por ejercer este artículo, he sido arrestado en más de 25 ocasiones. Pero además, ese es el motivo por el que se me han quitado todas mis propiedades. El único motivo. Y para concretar la violación de este artículo, tenemos la reciente ley de medios y la anterior ley Mordaza, por la cual 75 personas en Cuba fueron encarcelados, cuya suma total de años de privación de libertad sumaban más de un milenio. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nunca el ejercicio de ese artículo se ha permitido dentro de Cuba. Está parcializada la política del poder. Solo tienen derecho a reunión pacífica con vistas a promover la política gubernamental. Otro tipo de reuniones no se pueden realizar, y menos cuando la realizan personas de pensamiento diferente a la ideología gubernamental. Artículo 21, segundo inciso de este artículo. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Correcto. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Pero estás presionado desde la educación primaria a pertenecer a la organización de pioneros, más tarde en los estudios preuniversitarios, universitarios, a la Unión de Jóvenes Comunistas y al Partido Comunista.
¿Por qué? Porque esto evita la discriminación sobre tu persona. O sea, de cierta forma están obligados a pertenecer a esas organizaciones o te arriesgas a ser discriminado, así como el CDR, a la CTC, a la Federación de Mujeres Cubanas. Sutilmente estás obligado para quitar los obstáculos que se le colocan a todo pensador diferente y que no pertenezca a esta organización. Si vas a optar por un trabajo determinado, tienes que pedir una carta al CDR, un aval a la Federación de Mujeres Cubanas o a la Central de Trabajadores de Cuba, y en eso radica tu aprobación o no aprobación para ese trabajo determinado. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Indiscutiblemente, ni pensarlo para un pensador diferente a la ideología castrocomunista. Funciones públicas, un pensador diferente u opositor, ni soñarlo. Inciso 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto, u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto. Fidel Castro y el castrocomunismo se encargaron de implantar y sembrar tanto miedo que todo aquel que aún en estos momentos va a votar piensa que lo están observando por una cámara para después expulsarlo de su trabajo o privarlo de sus medios de subsistencia. Hoy, actualmente, existe miedo a votar o sencillamente a no asistir a las votaciones. El trabajo al que esté vinculado determina la votación. El pensamiento político determina quiénes son los elegidos. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Hoy en Cuba, ni aun los que trabajan para el poder, para el régimen castrocomunista, tienen satisfecha el 90% de sus necesidades con el salario de vengado. Es una explotación constante. La canasta básica que garantizaba un espacio de tiempo en el mes para una pésima alimentación, hoy no está siendo suministrada correctamente a toda la población. Dignidad y libre desarrollo de su personalidad, esto lo obtienen los cubanos después que salen de la nación cubana, en los Estados Unidos o en un país extranjero. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses. Nunca se ha permitido el ejercicio de este derecho. Lo que ha devengado un trabajador como salario gubernamental o estatal no le ha alcanzado nunca para satisfacer ni el 70% de sus necesidades. Sobre la preocupación social de incrementarle salario o por algún medio para que complete sus necesidades, solo existe en Cuba en los medios de difusión masiva oficialistas. Yo he presentado varios casos de familias que viven prácticamente en la miseria y con niños. Se lo he presentado a los mismos agentes de la seguridad del Estado, aparte de haber hecho trabajo con ellos en mi canal de video de YouTube, y no se ha actuado. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Que yo conozca hasta ahora, este artículo sí se ha permitido el ejercicio por parte del gobierno. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Parcialmente se ha permitido el ejercicio de este artículo, siempre negando el ejercicio con respecto a la alimentación, una alimentación adecuada, y a la preocupación por el cuidado de los niños. En todo este mes estoy seguro que hay cientos de niños que han ido y pasado el tiempo en la escuela con hambre, con sueño y en horribles condiciones. Porque al no llegar a tiempo la canasta básica, muchos padres no pueden conseguir el alimento de esos niños de otra forma. Porque estos niños, producto del cese del fluido eléctrico, no han podido dormir adecuadamente. Esto como consecuencias primordiales. Además de otras penurias que han estado sufriendo constantemente, que no les permite poder ejercer este derecho. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en funciones de sus méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promueva el desarrollo de la actividad de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferentemente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La educación debe ser libre, no adoctrinada a los intereses de la política gubernamental. Toda la educación aquí es controlada por el poder y a propósitos del poder. No existen escuelas privadas, no existen ni tan siquiera escuelas o centros educacionales religiosos. O sea, no hay oportunidad de elegir la educación a tus hijos. Es un derecho negado bajo programas gubernamentales. Esto sin destacar que a los niños desde que nacen, desde que son pioneros, desde que están en la primaria, se les está inculcando el odio, sembrando el odio hacia un país extranjero, hacia una doctrina política ideológica determinada, y sembrándole el odio hacia los propios cubanos que piensan diferente a la ideología gubernamental. La prueba de esto está en que utilizan a los niños para hacer actos de repudio, lo utilizan en la política a nivel de escuelas para, de cierta forma, reprimir el pensamiento diferente, el pensamiento libertario. Y eso lo destacan decenas de videos que se han sacado a la luz. Mientras no haya una educación diferente a la gubernamental, mientras no se permitan centros educacionales privados o de instituciones religiosas, principalmente cristianas, no se puede decir que el ejercicio de este derecho lo pueden realizar los cubanos de adentro de Cuba. Los padres no tienen derecho a escoger la educación de sus hijos. Una única educación, la gubernamental, adoctrinada para servir a la política gubernamental exclusivamente. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección
de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Demostrado está que decenas de escritores han tenido que publicar sus obras en el exterior o emigrar del país, huir del país para poder realizarse culturalmente. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Tenemos el derecho entonces de marchar en el malecón el día 10 de diciembre, porque solo lo que vamos a pedir que estos derechos sean efectivos dentro de nuestra nación. Artículo 29. Toda persona tiene derecho respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollarse libre y plenamente su personalidad. Inciso 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto a los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de la sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Se reafirma que todas las sociedades tienen el derecho a exigir el respeto a estos derechos, solamente sujeto como límite la violación del derecho ajeno, o sea, lo que ejerce este ejercicio es opuesto a lo que ejerce el castrocomunismo sobre la sociedad cubana. Artículo 30. Nadie en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la suspensión de cualquiera de estos derechos y libertades proclamados en esta declaración. Artículo 30. Sella que ningún Estado, el castrocomunismo, no tiene el derecho a privarnos de estos derechos, porque por condición humana nos pertenecen. Toda la sociedad cubana se ha desarrollado por una imposición de la condición política por encima de todos estos derechos, como es reflejado de un modo sencillo y poco profundo. El régimen castrocomunista no ha permitido el ejercicio de la mayor parte de lo plasmado en la Carta Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, tenemos el derecho exclusivo de marchar en el malecón en reclamo a todos estos derechos el día 10 de diciembre, día en que se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lamentablemente, quizás no puede estar presente porque en ninguna de las convocatorias que he hecho me han permitido salir a la calle, me han tenido detenido y por lo tanto en esta no lo permitirán. Además, lamentablemente también tengo la posibilidad de estar en el exterior y hace más de 6 años que no he podido dar un abrazo a mis nietos y a mis hijas. No estaré en el exterior como Junior García porque me han atemorizado o porque me han amenazado de llevarme a la cárcel. No le temo a ninguna de esas amenazas, pero sí tengo una necesidad espiritual de estar por un tiempo con mi familia. Pero recuerden todos los cubanos, no es necesario que yo esté. Yo he ejercido mis derechos dentro de Cuba, bajo cualquier riesgo y cualquier circunstancia, de la prisión, de la exclusión, de la discriminación, pero lo he ejercido. Los que están privados de derechos son ustedes, pueblo de Cuba, y ahora más, porque no tienen ni alimentos, ni agua, ni electricidad, y cuando tienen los alimentos, a veces no tienen con qué cocinarlos, viven en la calamidad, mientras el poder vive en la opulencia. Viven con el dolor de separaciones de familias, de huidas, de sacrificios. Ustedes son los que tienen que ir al malecón a reclamar. No hace falta que se destaque ningún líder. En esa misma marcha se destacarán los líderes, porque el pueblo de Cuba no realiza mucho activismo, pero sí más del 90%
es opositor en silencio al régimen castrocomunista. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva el 10 de diciembre! ¡Al malecón, cubanos!